Algún día, creo que en 2 ocasiones he ido a hacer este ejercicio porque me gusta demasiado la historia. Estuve en la Quinta de Bolívar, allá arriba por la Circunvalar. Estuve visitando museos, y entre esos pasamos por la Quinta de Bolívar. Y pasando por los salones donde él vivió durante un tiempo, en el tiempo de ese cambio que vino para Colombia, esa reforma, pasaba por donde habían cosas que todavía eran originales, donde él posó, y pasaba por los salones. Si no ha ido, vaya, mire la historia, conozca mucha la historia que tenemos nosotros como colombianos. Y entre esos encontré cuadros, y miraba que fue un libertador, fue un hombre que formó parte de la historia de Colombia, pero finalmente murió. Y yo veía el lugar donde se tiene como un paso de historia en nuestro país, donde la gente tiene que pasar, donde antiguamente hasta en los colegios nos llevaban allá, y veía un hombre que hizo una tarea, pero finalmente murió, no pasó más allá de la muerte. Fue un hombre que hizo historia, marcó la diferencia en muchas cosas, pero murió, y ahí quedó. Un día murió por allá en Santa Marta, dejó un legado, y seguramente muchos siguieron su legado, pero murió. La diferencia de todos los grandes hombres que han caminado la tierra a Jesús es que Jesús encontramos, como hoy vamos a celebrar la palabra llamada resurrección, que Jesús fue el único que pudo vencer, o con Jesús definitivamente la muerte perdió, ha perdido. La muerte ha perdido, porque a todos los demás la muerte venció, la muerte ganó, y ninguno de ellos resucitó. Lo quisieron quizás ver, aún bíblicamente hablando, muchos hombres, pero solo Jesús a la muerte, con la muerte, o la muerte con Jesús, ha perdido. Cada uno tenía un mensaje de esos hombres que les cité ahorita, pero el único que murió y resucitó es Jesús. Y tomamos el domingo de resurrección como un momento más de la vida de Jesús. Y resulta que realmente lo importante de la cristiandad no fue la cruz, fue la resurrección. Porque crucificados muchos. Le enseñé el viernes, habían 2 ladrones en medio de Jesús, y la cruz no fue la solución, porque todos los 3 estaban en la misma cruz. La salida de ellos fue la decisión. Por eso llegamos a la conclusión que entre más cerca esté de Jesús, más lejos Él me tiene de la cruz. Más cerca de Jesús, más lejos de la cruz. Ahora le voy a hablar del episodio que realmente nosotros tenemos que todos los días, no solo el domingo de resurrección, sino todos los días, entender cuál es el propósito, qué cosas realmente en nuestra vida tienen que estar resucitando constantemente en nosotros. ¿Cuál es el milagro de la resurrección realmente? ¿Cuál es el objetivo de lo que queda citado en la palabra? Acompáñenme al libro de Lucas capítulo 24, desde verso 1 en adelante. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana. ¿Sabía usted que hoy es el primer día de la semana? Que la semana no comienza mañana, sino que comienza hoy. Por eso nosotros le damos el primer día de la semana ¿a quién? A Dios. Se lo entregamos. Por eso damos el primer día del mes al Señor, consagración. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pasaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Hay una versión que dice 2 ángeles. Y dijeron, y como tuvieron temor,
y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero mira aquí, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, que es algo que quiero que usted se acuerde de esto que le voy a enseñar en el día de hoy, iglesia. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Por qué a los 11? Porque había uno que ya había desaparecido, Judas. Por eso deja de pelear con los traidores. Los traidores se cuelgan por sí solos. No te desgastes, sigue a los discípulos. Mire lo que dice acá, hacia dónde quiero recalcar esta palabra. En el verso 5 es la base de lo que quiero enseñarle en el día de hoy. Dice la Biblia: y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una de las cosas, iglesia, que nosotros tenemos que entender es que el milagro de resurrección no va a estar, o no lo vamos a encontrar, si nosotros seguimos buscando un milagro en cosas que ya están muertas. Y espero hacerme entender, porque suena como ilógico un poco, pero hacia donde yo voy. Ellos llegaron a un lugar, que un sepulcro, donde supuestamente el cuerpo estaba. Ellos llevarle a cosas aromáticas y algunas cosas para que el cuerpo en su proceso tuviera un término definitivo, como cualquier ser viviente que pierde vida y comienza a descomponerse. Pero lo que los ángeles dijeron, y esta es la clave porque aquí hay que entenderlo, le dice: ¿por qué buscáis un milagro donde estaba en los muertos al que está vivo? ¿Por qué estás buscando tu milagro en cosas que ya murieron? Era lo que estaba diciendo. ¿Sí? ¿Por qué estás yendo a un lugar donde ya él vive, pero por qué lo buscáis entre los muertos? Pero era ilógico. O sea, yo alcancé a analizar por unos momentos este versículo, pero obviamente ellos tenían que ir allá a ese sepulcro a buscar el muerto. Pero ahí está el pensamiento tan diferente de nuestro Señor Jesús en estos tiempos para nosotros, iglesia. ¿Por qué nosotros seguimos buscando milagros en un lugar donde no van a suceder los milagros? O sea, a donde quiero llegar es que donde tú estás haciendo muchas cosas en el día de hoy, ese milagro quizás no va a suceder hasta que tú no te muevas del lugar que Dios tiene preparado para hacer tu milagro. La resurrección no solo fue levantarse de los muertos, sino también no caminar con muertos. ¿Sabía usted eso? Cuando ellas llegan ahí a buscar al muerto llamado Jesús, no lo encontraron, y los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis? ¿Por qué sigues buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué sigues estando en ese estado ahí? Pero era el milagro de la resurrección. Estoy en la parte introductiva. Por eso Lucas capítulo 9:60 me lleva a hacerle entender lo que quiero decirle. Jesús le dijo: dejad que los muertos, léalo conmigo, vamos, iglesia, que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, el Señor le estaba diciendo a alguien que quería seguirle: deja que los muertos, porque alguien le dijo: necesito ir a despedirme, enterrar a mis padres para después seguirte. Y digo: no, dejen que los muertos entierren a los muertos, y tú sígueme y anuncia el reino de Dios. Muchas de las cosas que no han pasado en tu vida, hablando de resurrección ahora sí, iglesia, es que quizás estamos buscando resucitar cosas que, número uno, Dios ya no va a resucitar, o número dos, cosas que Dios quiere resucitar, pero no es el lugar donde Dios las quiere resucitar. Por eso el ángel fue claro y le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que ya resucitó, al que vive? ¿Por qué sigues yendo a un lugar, al mismo lugar donde él ya no lo van a encontrar, donde el milagro ya no va a suceder?
donde hay cosas que Dios tiene que mover, tiene que transformar, tiene que cambiar para poder resucitar. Curiosamente, aunque vuelvo y le digo, suena muy lógico lo que le estoy enseñando, espiritualmente las cosas no son como nosotros la vemos, sino como el Señor quiere construirlas. Y eso es lo difícil de la razón humana. Queremos que Dios haga milagros conforme a nuestra naturaleza, y Dios no puede hacer milagros en tu naturaleza, sino en lo sobrenatural de Él. Porque si esperamos milagros en nuestra naturaleza, nunca veremos ningún milagro realidad. Tenemos que esperar el poder sobrenatural, o sea, que está sobre nuestra naturaleza, para poder ver resurrección en lo que necesitamos resucitar, iglesia. Volviendo al caso, Jesús mismo les dijo: no puedes buscar, deja a los muertos, que los muertos entierren a sus muertos. O sea, lo que estaba diciendo el Señor es que hay muchas personas hoy en día que, aunque están caminando están vivos en muchas áreas, espiritualmente están muertos, y no va a haber un poder de resurrección hasta que no salgan de los mismos muertos. Por eso la fe de ellas se incrementó al llegar a la tumba y encontrar la tumba vacía, y buscaron Jesús que había, y no encontrar a Jesús que había resucitado. Lo primero que quiero realizar como un mensaje claro, sencillo y familiar, es que hay cosas que Dios va a tener que mover. Si usted lee detalladamente, lo primero que se movió, encontraron, fue que la piedra se movió. Hay cosas que Dios quiere resucitar, pero necesita primero moverlas. Hay sentimientos, circunstancias en tu vida que Dios quiere moverlas, las tiene que mover, porque en el lugar en las que está pasando no va a haber milagros, iglesia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis el milagro en cosas que no van a suceder? Tienes que buscarme a mí, más cerca de Jesús, más lejos de ¿dónde, iglesia? De la cruz. Pasando ya y terminando la parte de introducción, voy a llevarlo al verso 6. Dice aquí: no está aquí, sino que ha resucitado. Y dice aquí: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Pero mire lo que dice aquí. Dice: no está aquí. No está aquí. Algo que yo he aprendido, iglesia, con el tiempo, es que hay cosas en las que Dios me ha dicho a mí que el milagro no va a suceder ahí si no me muevo. Hay cosas que el Señor me ha dicho: oye, el milagro no va a suceder, no debes estar ahí en esa posición, porque el milagro nunca va a suceder. Dios nunca te va a dar un milagro desde una posición en la cual Él no quiera verte. Él tuvo que mover a Jesús, o sea, sacó el mismo centurión que estaba ahí cuidando la tumba, ni siquiera se dio cuenta. Sacó, de alguna manera, sacó a Jesús, lo movió, lo resucitó, por supuesto, pero lo movió y no fue hallado en el mismo lugar donde lo dejaron la última vez, muerto y sepultado. Hay cosas, iglesia, que Dios necesita mover en ti y en mí, movernos del lugar para poder resucitar. Es más, déjeme regalarle esto: ¿por qué no has resucitado? Porque estás en el lugar equivocado. ¿Por qué no han resucitado cosas en tu vida? Porque no estás en la posición emocional que Dios quiere verte, porque no estás en el principio en que Dios quiere verte, porque no estás en el lugar en el cual Dios quiere verte. Aplíquelo en tu vida emocional, espiritual, física, lo que sea. Hay cosas que no resucitarán hasta que no te muevas del lugar, hasta que no lleves a otra dimensión. ¿Por qué estás buscando entre los muertos al que ha resucitado? Desde que Jesús resucitó, Jesús siempre nos ha colocado en un constante movimiento, iglesia. Nos ha estado moviendo constantemente de cosas, de pensamientos, de lugares, de circunstancias. Hay cosas que no van a resucitar hasta que no tengas el lugar, o no te seas hallado en el lugar que Dios quiere el milagro para ti. ¿Me dice amén? Hay personas definitivamente que ya están muertas espiritualmente hablando, y tú ya no puedes caminar con ellas. Aprendí en estos días, meditando mucho en la palabra, aprendí que hay personas que emocionalmente están muertas, espiritualmente están muertas, y yo no puedo seguir esperando mi milagro entre los muertos. Otra vez,
Lo dijo Jesús, no lo dije yo, no me lo inventé yo. Yo no puedo seguir buscando mi milagro en cosas que ya no van a dar vida. Yo necesito que Dios me mueva para encontrar su salvación, para encontrar mi solución, para encontrar mi restauración y moverme de todo pensamiento, persona, circunstancia emocional, física, económica o espiritualmente que me quiera estancar para poder ver mi milagro. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Hay personas que ya no tienen solución, ¿sabías? El mismo apóstol, hubo personas que le dijo a los en el Sanedrín, en la sinagoga, le dijo: yo ya se las entregué al diablo. Yo no estoy diciendo que hagamos eso, pero me refiero a que hay cosas que ya solo Dios va a tratar con personas, y tú tienes que moverte porque son personas que están muertas en algún área y tú no puedes esperar tu milagro dentro de ellos. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? La misma Biblia dice, Jesús lo dijo: dejad que los muertos. ¿Cómo un muerto puede enterrar a otro muerto? ¿Cómo alguien que está muerto espiritualmente hablando puede ayudarte a ti a tener un sepulcro digno? Es imposible, iglesia. Un muerto no puede enterrar a otro muerto. Pero Jesús lo decía de una manera de metáfora, de parábola, a decirle: esa gente ya está muerta, viejo, busca la vida, busca resucitar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Ahora, iglesia, Juan capítulo 20, verso 8 y 9, también encuentro lo siguiente. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó. Dice, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Déjame decirte algo, iglesia, esta palabra es clave. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha entendido el poder de la resurrección. Hay gente que ha pensado que Jesús murió y que ahí quedó. Hay gente que cree que lo que hoy muere en ti no tiene poder para resucitar. Y aún mismo Dios nos está diciendo en la palabra que si nosotros nos movemos y nos hallamos con Él y entendemos su propósito, podremos resucitar cualquier cosa que haya muerto en nosotros. Pero no son las personas. Por eso los muertos, que los muertos entierren a sus muertos. Es Jesús el que nos enseña que Él es el que nos puede resucitar. Tu fe no resucitará, tu economía no va a resucitar, tu salud no va a resucitar por manos de hombres. He aprendido que entre más dependes de hombres, más desgastado vivirás. Entre más pones tu fe en personas, entre más pones tu fe en alguien, entre más te apegas a alguien, naturalmente hablando, más lejos muchas veces te sientes de Dios. Lo que habla la Biblia. Porque no, en ese momento, verso 9, por favor, verso 9, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Mire esta palabra: Jesús tenía que resucitar de los muertos. Entonces, iglesia, el que no entendió la resurrección no entendió a Jesús. Por eso es que hablar de resurrección no es hablar de cualquier tema. Por eso no todo el mundo entiende y es confuso. Como que buscáis al que vive entre los muertos, dejad que los muertos entierren a sus muertos. No es fácil de entenderlo. Pero aquí no se trata de entenderlo, se trata de comprender la voluntad perfecta de Dios en nosotros. A veces nosotros queremos entender a Dios y a Dios no lo entiende nadie. Pero un hijo verdadero lo comprende. Dice: Él es el soberano, Él es el rey, Él es el que tiene el día, la hora, la mañana, el dónde, el quién, el qué, mi vida. Él es el que lo puede hacer. Aun cuando yo quiera o no quiera, Él lo hará. Pase lo que pase, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras sobre mí, ¿qué, iglesia? No pasarán. El que no entendió la resurrección nunca entendió a Jesús. Entendimos a Jesús en su poder de convertir el agua en vino, de levantar, de darle vista al ciego, de levantar al paralítico, de multiplicar los panes y los peces. Pero cuando hablamos de resurrección, humanamente hablando, no entendemos. Porque para nosotros la muerte es el final de todo. Y Jesús nos enseñó que la muerte no es el final, es el principio de todo. Porque con Jesús aprendes, ganas, pero jamás en la vida pierdes, iglesia. Ahora la clave está en el verso 8. Dice: entonces, llegando primero a la tumba, entró, vio y creyó. Creo que aquí está la clave para poder entender que las cosas en Jesús pueden resucitar si entramos, vemos y creemos. Tú entraste a la iglesia en esta mañana, o entraste a una conexión. Tú entraste, ya entraste.
Estás viendo la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Ahora solo te falta ¿qué? Creer. Creer que en la resurrección de Jesús hay resurrección para ti y para mí hoy. Pero no se trata de persuadirte, se trata de llevarte para que entiendas, para que comprendas que la resurrección no es simplemente fue un acto de manifestación del poder del Padre sobre el Hijo, sino que es un acto de hoy en día de manifestar su poder, Jesús, en ti mismo, y demostrarle al mundo que Jesús sigue resucitando a muchos muertos para su gloria, que Jesús sigue resucitando muchas cosas en ti y en mí para su gloria, que Jesús sigue levantándonos en la fe. Yo personalmente, iglesia, todos los días necesito un milagro de resurrección. Para mí la resurrección no es solo el domingo de resurrección. Para mí la resurrección es todos los días. Todos los días me tengo que levantar y decirle: Señor, resucita mis fuerzas, resucita mi visión, resucita mi fe, resucítame mi amor, resucita mis ganas de hacer, resucita la palabra, la revelación, resucita el liderazgo, resucita las fuerzas, resucita la economía. Todos los días yo tengo que ir al Señor a decirle: Señor, hoy necesito un milagro de resurrección. Por eso la Biblia dice: nuevas son cada mañana. Y ahí creo que cuando yo entro en su presencia, veo lo que Dios hizo. O déjame decirlo de otra manera: cuando yo entro a su palabra, veo lo que Dios hizo o leo lo que Dios dijo, inmediatamente yo debo creer que si Él lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará por siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, iglesia. Diga conmigo: entrar, ver y creer. El discípulo entró, vio y creyó. Porque el primero que corrió a la tumba fue a mirar si era verdad lo que aquellas mujeres habían dicho. Mi pregunta es: ¿tú corres a ver si es verdad? Porque el milagro de la resurrección no es ver al muerto parado o de pie. El milagro de la resurrección es ir a comprobar si realmente fue. Dice la Biblia que él entró primero, corrió, entró. Inmediatamente al no verlo ahí, ¿qué hizo? Creyó. Yo creo que muchas veces Dios se ha molestado al ver que tú has visto los milagros de muchas personas y tú nunca lo has creído en ti mismo. Muchas veces tú has visto la gloria y el favor de muchas personas y tú dices: no, es que eso fue suerte. No, suerte no, eso fue un poder de resurrección en las personas. Muchas veces hemos visto cómo Dios lo hizo en aquel, en aquella. ¿Por qué no lo va a hacer en mí? Y Jesús el mismo te está diciendo: ¿por qué si lo hice en aquel, por qué no crees que lo puedo hacer en ti? ¿Está conmigo? No. Entró, vio y creyó, iglesia. Y ahí ya queda un tiempo donde el Señor no aparece por un tiempo en ellos. Pero ya más adelante el apóstol Pablo nos revela exactamente lo que hoy a la iglesia quiere Dios revelarle. Que es lo que usted necesita para entender que el milagro de la resurrección, el domingo de resurrección, no es un acto más de una liturgia, es realmente un estado del corazón, un estado de nuestra fe, al creer que hoy me siento muerto, pero mañana viviré en Jesús. Que hoy hay fuerzas que no tengo, pero mañana Él las volverá a resucitar. Que hoy no tengo la fe para estar haciendo lo que estoy haciendo, pero el Señor mañana hará nuevas cosas. ¿Me dice amén? Entonces déjeme decirle el primer punto que quiero llevarle en esta mañana, acabando ya la parte de la introducción. Hechos 17, versos 2 al 4 dice: como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga. ¿Tú tienes por costumbre venir aquí al servicio de la sinagoga? Ok. Y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Parte de la introducción que te di, la intención de enviártela sin que fuera tan fácil de explicártela, era para que razonaras un poco. Ven, ¿será que yo puedo ver ese milagro en mi vida? Verso 3: explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. O sea, no puede haber una resurrección si no hubo un sufrimiento. Hay gente que quiere que Dios resucite cosas, pero Dios no los ha visto
sufrir porque murieron cosas. Explico. Cuando Dios ve que realmente a ti te cuesta algo, que sufres porque lo perdiste, porque caíste, por lo que sea, ahí hay una activación de resurrección. Si usted lee detalladamente, Pablo dice: tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les habló es el Mesías. De quien les hablo es el Mesías. Verso 4, vamos acá. Algunos judíos que escuchaban fueron, ¿qué? Léalo conmigo en voz alta. Fueron convencidos. Hay una versión que dice: fueron persuadidos, fueron atraídos, fueron convencidos y se unieron a Pablo y a Silas junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. ¿Cuántas mujeres prominentes hay en esta mañana? No, pero si no lo cree usted, no lo cree nadie. ¿Cuántas mujeres prominentes hay? Usted es una mujer prominente. Si usted ve en el camino de Jesús, siempre hubo mujeres prominentes. Siempre las mujeres fueron financistas del reino, como lo son en esta casa, como lo serán en la sociedad. Pero mire, dice la Biblia que escucharon y fueron convencidos. Escúcheme bien, iglesia. La resurrección, aunque sea difícil de entender y difícil de razonar, porque lo dice el apóstol Pablo, tiene que traer en tu vida una palabra llamada convicción. Lo primero que tú tienes que tener en esta preciosa mañana es que tú tienes que estar convencido, tienes que tener convicción que Jesús venció la muerte y resucitó, y que de la misma manera también puede resucitar áreas en mi vida que ya están muertas, que Él puede volver a llevarte a otro nivel. Esa palabra convicción es vital para tu vida. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque la resurrección es la convicción de una fe viva. Si yo no tengo convicción, por eso la Biblia dice en Hebreos 1 que es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Si yo no tengo convicción de que el Señor es real, yo tengo una fe, pero la tengo muerta. Y eso es lo que Dios no quiere para ti. Que tengamos una fe, pero una fe muerta, porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. No sirve de nada, iglesia. Lo que nosotros tenemos que tener para caminar en este tiempo es convicción. Ven, yo estoy convencido que Jesús se levantó de los muertos, y esa misma convicción me da convicción de que si yo tengo en estos momentos un momento difícil, estoy pasando tiempos difíciles, mi fe está pasando por un ciclo de cambio, de transformación, y aunque me duela y aunque tenga que sufrir, yo resucitaré. Mi fe resucitará, mi ímpetu resucitará, mis recursos van a resucitar, mi estado anímico resucitará. Convicción. La resurrección es la convicción de una fe viva. Mucha gente cree en la resurrección, pero su fe vive muerta. ¿Sabes por qué? Porque les falta convicción. Dios está buscando gente con convicción para darle resurrección. Dios está buscando gente que esté convencido que fueron llamados a lo que están haciendo. Dios les va a resucitar la empresa, la familia, el hogar, la economía, la salud, las circunstancias. Dios va a añadir lo que ha de ser, dice la Biblia. Pero necesitas convicción. Hay gente que se ha preparado más, pero no están convencidos de lo que estudiaron. Nunca va a haber un milagro en sus vidas. Diga conmigo convicción. Es más, Hechos capítulo 4 verso 33 me dice: los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. ¿Sabe algo, iglesia? A mí me encanta este texto bíblico. Cuando lo leí pude sacar algo que me llamó la atención y que también quiero regalarle en esta mañana. Dice: los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba todos sobre ellos. Cuando tú hablas de resurrección, traes bendición. Es increíble. Hablar de resurrección trae bendición. Léalo. Daban testimonio con poder de la resurrección.
y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. ¿Sabes por qué no vives? Porque solo hablas de muerte. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no progresas? Porque todo es malo. Todo es, este es malo, 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 y este es malo, y este es malo. ¿Sabes por qué no tienes gracia? Porque siempre vives quejándote y hablando, no hablas con poder de Jesús. Pero yo aprendí, yo voy a comenzar a hablar de resurrección más de muerte, iglesia. Mi economía, levante su mano, mi economía va a resucitar, dígalo. Mi amor va a resucitar, mi fe va a resucitar. Porque al hablar de resurrección trae bendición. Pero es un tema complejo, porque yo no puedo ver el milagro si no lo bendigo, si no lo agradezco. Hace 8 días yo no estaba acá en casa, estaba predicando en 2 servicios maravillosos donde mi amigo Fabio, que le agradezco, esa iglesia prácticamente me recibe como si, allá me dicen el tío, imagínense. Y estando allá, llama a Chele y me dice, el alcalde nos vino a acompañar un rato, pero te está esperando y no quiere irse sino hasta saludarte. Y pues usted se podrá imaginar, Cajicá, Cota, domingo, mediodía. No, casi le saco alas a esa camioneta, iglesia. Es más, el otro día revisé si me hago una multa por velocidad, porque yo quería llegar a agradecer su visita. Es la máxima autoridad de este municipio. Quiéralo usted o no lo quiera, es problema suyo, pero es la máxima autoridad del municipio. Ya es, personalmente yo lo estimo, lo respeto, lo valoro, lo honro como autoridad y le sirvo. Y porque el milagro nunca va a llegar si primero no sé qué, no se agradece, iglesia. Convicción, estaba convencido que tenía que llegar a ser agradecido por el bello gesto que habían tenido con nuestra casa. ¿Por qué no han sucedido milagros de resurrección en tu vida? Porque tú no agradeces cuando estuvieron vivos lo que hoy está muerto, sino te quejas por lo que hoy no tienes. Cuando tú te quejas más por lo que no tienes, dejas de recibir el milagro de resurrección. Pero aun cuando se haya muerto, tú le das gracias a Dios y dices: Señor, gracias por esos tiempos mozos que tuve. Gracias por esa juventud. Gracias por esa fuerza. Gracias porque algún día viajé, comí y fui y vine. El Señor dice: este se merece otro milagro de resurrección. Pero si tú te quejas por lo que algún día fuiste y ya no eres, pues nunca podrás ver el milagro. Hablar de resurrección trae bendición. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. ¿Sobre qué? Sobre todos ellos. Iglesia, yo quiero que tú tengas convicción de que la resurrección hoy en día está tan tangible como hace 2020 punta y años atrás. Está tan real que puede resucitar. Es que yo tuve un trabajo el año pasado buenísimo, pastor, y hoy no lo tengo. Dios puede resucitar ese milagro. Es que yo tuve fuerzas para hacer, tuve visión, hoy me siento ciego. Dios puede hacer un milagro. Comienza a hablar de la resurrección. Hablar de la resurrección trae bendición, iglesia. Acuérdate bien lo que te estoy diciendo. Habla más de la resurrección. Hablar a tus hijos de resurrección. Hey, si Jesús se paró de los muertos, tú te puedes parar de esa depresión en el nombre de Jesús. Si Jesús multiplicó el pan y los peces, puede multiplicar tus recursos para lograr ese proyecto en el nombre de Jesús. Para mí, mi casa está pasando un proceso de resurrección. Y yo estoy orando por soldados caídos. Yo estoy orando por fe atrasada. Yo estoy orando por recursos de resurrección en el nombre de Jesús. Yo me niego a ver a alguien que algún día tuvo y que hoy no tiene, y siendo una persona de buen corazón, y yo estoy pidiendo milagros de resurrección en el nombre de Jesús. Y sabes algo, cuando yo pido por tu resurrección, Dios me trae bendición. ¿Por qué? Porque Dios ve la intención de tu corazón. Él entró, vio y creyó. Y hoy quiero que entres a esta palabra, veas y ¿qué? Y creas, iglesia. Pero lo primero que tienes que entender para entrar, ver y creer es estar ¿qué? Con convicción. La resurrección es la convicción de una fe viva, iglesia.
Hay gente que tiene fe, pero la fe está más muerta que ninguna otra cosa. Pero Dios hoy te ha traído a ti para traer ¿qué? Convicción. Lo segundo lo encuentro en Filipenses capítulo 3 versos 10 y 11. Dice: quiero conocer a Cristo y experimentar. Léalo conmigo, por favor. Experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Cuántos queremos experimentar eso? Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, decía el apóstol, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Lo segundo que viene después de la convicción, cuando él ve una persona convencida, que tiene la convicción de que hablar de resurrección trae bendición, es poder, iglesia. Dios está buscando llenarnos de poder, porque no podemos hablar de resurrección sin hablar de poder, porque es un poder sobrenatural resucitar hoy en día lo que está muerto, iglesia. Tú no vas a resucitar ese hogar con estrategias psicológicas ni con tallercitos, ¿sí? Para ayudarte a ver cuando hay una exploración interna, hay que explorarnos internamente a la luz de la palabra, que es el único que saca todas las cosas de nuestro corazón para poder llegar a la solución. Tú no vas a poder levantar esa economía con estrategias financieras, de coaching o de estudios de alguien, de la gente que en algún momento hizo un milagro financiero, pero ya se murieron, ya pasaron, y usted sigue buscando el milagro donde estaban los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué vuelves a las ideas vagas y paganas de gente que algún día le dio, cuando tiene la palabra que es viva y eficaz, y que los cielos y la tierra pasarán, pero que sus palabras no van a pasar? ¿Dónde yo encuentro mis revelaciones financieras, emocionales, económicas y físicas? En la palabra de Dios, que no ha muerto, iglesia. Ningún trazo financiero mío que haya tenido poquito o mucho fruto ha sido en ningún taller. Nunca me he ido a comer un taller de coaching ni de finanzas, al menos que sean finanzas bíblicas. A esas sí le voy. Pero Yakusaki, Komosaki, yo no sé qué, Chikisaki, todos chakis que usted lee todos los días, yo no voy a esa vaina. Yo voy a Jesús de Nazaret, el que me dijo cómo multiplicar los panes y los peces, y que viene un hombre preparado con finanzas y nos enseña a la luz de la palabra. Claro que sí, lo tomo y pago por eso, pero no encuentro filosofías vanas donde yo tengo y encuentro el poder de la palabra de Dios. En la palabra de Dios y en la resurrección hay que, iglesia, poder. Si Él vino de la muerte a la vida, evidentemente es poderoso. Si Él salió de la tumba y llegó a la vida, es porque Jesús es poderoso. Cuando te vean levantarte de los muertos financieros, cuando te vean levantarte de los muertos emocionales, cuando te vean levantarte de los muertos físicos, cuando te vean levantarte de los muertos espirituales, van a decir: hay poder. No hay estrategia, no hay soluciones, no hay métodos, hay poder. Deja de hablar tanto de preparación y métete a la palabra poder, porque de ti descenderá poder de lo alto, dice la Biblia. Yo creo en la preparación, pero creo más en el poder, porque muchos con poder llegaron más lejos de los que los muchos preparados. Diga conmigo poder, iglesia. Poder es seguridad. Es seguridad. Primera de Corintios capítulo 15, 14 dice, iglesia: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿Sabes algo, iglesia? Si en ti nada ha resucitado, no sirve de nada hablar de Jesús.
Y yo quiero hablar en claro en el día de hoy como pastor de la casa, como guía espiritual tuyo. Tiene que algo resucitar en ti. Algo tiene que resucitar en ti. Tu fe, tus relaciones, tu economía, tu salud. Algo tiene que resucitar para que haya una manifestación real. Porque todo el que se encontró con Jesús, algo resucitó. Algo. ¿Y sabes algo? Iglesia, Dios sí quiere una iglesia con poder. Dios quiere hombres con poder, mujeres con poder. Como lo decía el texto que le leí atrás, mujeres prominentes. ¿Sabe qué significa la palabra prominencia? Poderío. O sea, lo que está realmente en la Biblia diciendo, mujeres poderosas. ¿Sabía, iglesia? Y se lo digo haciendo un paréntesis acá, que el ser que más odia el diablo es a la mujer, no es al hombre. Pero el que la tiene casada es contra la mujer. Dice la Biblia que creará enemistad entre tú y la mujer. Realmente el diablo a la que quiere más destruir no es al hombre, es a la mujer. Le tiene casado una batalla porque sabe que el Señor también le dijo que ella la iba a herir en el... Pero escúcheme bien lo que le quiero decir, iglesia. Dios está buscando una generación poderosa. Ya no podemos hablar de Jesús con el texto. Tenemos que hablar de Jesús con las manifestaciones de poder. De nada sirve nada de tu conocimiento si no lo manifiestas. De nada sirve todos los milagros anteriores que hiciste y todo lo que fuiste algún día si no manifiestas hoy el poder de Dios. Porque el poder es para hoy. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Sí o no? Por eso, lo primero que trae la resurrección es convicción. Convencido de que si lo hizo ayer, lo puede volver a hacer. ¿Lo puede volver a hacer? Lo segundo es poder. Porque Pablo dijo: yo quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Por eso Pablo oraba por los enfermos y los enfermos sanaban, porque él estaba experimentando el poder. Por eso Pablo ungía paños y llevaban los paños y los muertos. Por eso Pablo, cuando naufragó, lo mordió una serpiente y todo el mundo esperaba que él se cayera y no se cayó. Al contrario, sanó al señor de la aldea que lo recibió. ¿Eso se llama qué, iglesia? Poder. ¿Y quién dijo que el poder de la resurrección solo es para levantar muertos físicos? Es para levantar tu fe, es para levantar tus relaciones, es para levantar tus sueños, tus visiones. ¿Qué tal si en esta mañana tú le dices al Señor: Señor, yo quiero volver a tener visión, porque mi visión se murió? No sé para dónde voy, no sé hacia dónde voy. Vivo y pedaleo y no encuentro un lugar, un puerto seguro. Yo creo que el Señor necesita darte en esta mañana, aparte de convicción, necesita darte poder. ¿Cuántos necesitamos poder, iglesia? Vamos. Ok, lo último, lo encuentro. Lo último que me trae a mí la resurrección. Primero, ¿cuál es? ¿Qué me trae? Convicción. Lo segundo, poder. Y lo tercero está en Hechos capítulo 24 verso 15, que dice: tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Lo tercero que nos da la resurrección es esperanza, iglesia. Mire, cuando usted entiende esta palabra llamada esperanza, por eso Hebreos 1 habla de la convicción y la certeza o la esperanza, hablando de la fe. Es que cuando usted tiene esperanza, usted no ve el caminar, el peregrinar suyo en la tierra como algo que tendrá un fin natural y ya no va a haber más, sino que nosotros tenemos la esperanza de que algún día las cosas resucitarán.
nosotros volveremos a resucitar de los muertos. Por eso los que morimos en Cristo, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. O sea, yo sé que mi hija algún día resucitará de los muertos y yo la volveré a ver. ¿Usted cree que 18 años después eso no me mantiene con fe? ¿Qué fue lo que evitó que yo llegara a un psicólogo o tuviéramos que tener talleres de psicología por la muerte de una hija de 9 años? Nunca en la vida, jamás. ¿Sabe qué me mantuvo a mí vivo y a ella viva aún después de la muerte de una hija? Que es algo antinatural, que nosotros sabíamos que algún día la volveríamos a ver. Suena difícil de razonar, pero es la realidad. Yo le dije a esta mujer, algún día Mariana la veremos desarrollada, crecida, hecha una mujer, y la volveremos a ver el día que Jesús nos resucite. No te lo dije. Esa foto no puede estar ahí porque ya no está. Yo no permití ni siquiera fotos en mi casa, iglesia, porque era ver una foto de una hija muerta. Yo dije, no permito eso. Nunca en mi vida puse una foto en mi casa de Mariana. ¿Por qué? Porque yo sabía que ella estaba en viva en la mano de Jesús y que algún día iba a resucitar y yo la iba a volver a ver viva y la iba a volver a tocar con su cabellera larga que le distinguía. Entonces, el que atrae la muerte eres tú, no Dios. Por eso no permití ir a la tumba ni que la enterráramos, porque si no me habían tenido atado años enteros hablándole a Mariana. Por eso Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo no visito muertos, iglesia, nunca. Por allá cuando estaba en mi época de vagancia, donde enterraron a la mamá y mi papá, yo sí pasaba con mis amigos ahí en el cementerio de la 30, para arriba y para abajo. Era más callejero que un perroñero, y para arriba y para abajo. Y entonces yo decía, espéreme que yo quiero llevarle flores a mi abuela, pero por recocha. Nos metíamos al cementerio, cogía flores de otras tumbas, Dios me perdone, y se las ponía a mi abuelita. Es verdad lo que estoy diciendo, no le estoy mintiendo. Y la dejaba eso linda ya y decía, bueno, abuela, nos vemos, chao. Y mis amigos decían, eso es malo, ¿qué cuento es malo? La viejita nadie le trae flores. Pero era por recochar, de resto yo nunca más volví. Es más, esta es la hora de Mariana acá, 18 años después, que yo no voy y le miro la cara a un muerto, a ninguno. No volví a ver muertos. Me prometí el día, la última vez que vi a mi hija, que yo la destapé antes de meter el botoncito para que entrara. Le dije, Señor, esta es la última vez que veo una persona muerta. Yo los voy a esperar. Y nunca más volví. He ido a funerales, he celebrado funerales de varias personas y no les veo la cara. Ay, venga, mira a mi mamá. No, déjela a su mamita, yo la quiero ver resucitada. Que venga, mira a mi tío. No lo hago, no voy, no miro, no me quedo cerebro, le doy la espalda al muerto, chao, me fui. Yo no voy, me pongo de chismoso, que cómo quedaría. Ay, no, nada de eso, yo lo quiero ver resucitado. Por eso no voy a mis equivocaciones del ayer, por eso no voy a mis problemas del ayer, por eso no voy a mis pecados del ayer. Solo veo la esperanza en el poder que Jesús me dio de que algún día mi vida y tu vida iba a resucitar de los muertos. ¿Está conmigo, iglesia? Y para terminar, iglesia, Hebreos 10:11 dijo, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. ¿Sabe algo, iglesia? Esta parte es clave. La gente quiere ofrecerte, o que tú le ofrezcas todos los días sacrificios más a ellos que al mismo Dios. Y perdóneme, iglesia, pero al único que hay que sacrificar, darle sacrificios, es a Dios. Es más, tú no te sacrificas por mí viniendo a la iglesia. Por eso yo nunca he escuchado, nunca he aceptado a un líder sacrificado. No, tú le sirves al Creador. Yo no estoy aquí sacrificándome por usted, yo estoy sirviendo a Dios. Para mí es un deleite estar acá hablando de Jesús, porque si yo hablo de resurrección, voy a ser bendecido. Pero hay gente que quiere que tú todos los días vayas y les ofrezcas sacrificios. ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no viniste? Ven, no, eso no es así. No más. No más. ¿Por qué?
¿Por qué tienes que sacrificarte por gente que finalmente no ha sacrificado absolutamente nada por ti tampoco? Mire lo que dice: pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados. Tú ya estás perdonado para siempre. Equivócate mañana, no, tú ya estás perdonado para siempre. Gústele al mundo, no, tú ya estás perdonada y perdonado para siempre. Pero el mundo quiere que todos los días tú le pidas perdón. Aprendí que nadie va a estar sacrificado. En estos días llevé a mi padre a la clínica, una vez más a sus exámenes, y lo vi ahí y me acordé de todos sus viejos amigos, todos, y vecino y tal. Y yo decía, de los amigos de la iglesia cuando él estuvo sirviendo a Dios, y yo decía, ninguno está ahí. ¿Quién está aquí? Sus hijos. ¿Quiénes son los que le pagamos todo? Sus hijos. Nadie va a estar más ahí. Por eso tú no permitas que yo no le dé milagros de resurrección a mi casa. Todos los días lo haré, iglesia, con gusto, sin gusto, aprobados o no aprobados. Yo tengo que velar. ¿Sabes por qué? Porque son mis hijos los que me van a llevar cuando yo esté así. Son tu familia los que te van a acompañar cuando tú estés así. Se lo garantizo que ninguno de ustedes lo va a hacer, solo su familia. ¿Me entienden, iglesia? Es necesario. Es necesario. Por eso, cuando tú agradeces, el milagro finalmente, primero agradece, el milagro llega. Escucha, iglesia, tenemos que pasar por procesos que no nos gustan. Tenemos que pasar para poder resucitar. Tuvo que algo morir. Es necesario que la semilla muera para que dé su fruto, dice la Biblia. Y nosotros tenemos que frentear esto, iglesia, con aprobación, sin aprobación, con ayudas, con sin ayudas. No puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Hay que aprender a aceptar lo que somos. Y tú tienes que entender ahí donde estás sentada o sentado, que el sacrificio ya lo hizo Jesús por ti. Nadie se va a sacrificar por ti. Es más, por un tiempo estaremos acompañando a nuestros viejos. Más bien hay que ser agradecidos, porque Él nos dio convicción, nos dio poder y nos dio esperanza con su resurrección. Yo no nací en cuna de oro, iglesia. Tú tampoco naciste en cuna de oro. Pero déjame darte una buena noticia: Jesús tampoco nació en cuna de oro. Él nació en un pesebre. Pero hasta el último día Él siempre dio gracias a su Padre. Padre, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por aquello, gracias por aquello. Y a veces los padres tratan de dar gracias a los hijos. A veces. Mi papá esta semana me llamó y me dijo: Andrés, yo, Señor, venga, hermano. Él me habla así: es que yo estoy muy agradecido con usted. No sé, el viejito está en su causa. Viernes: estoy muy agradecido con usted. Y yo: ¿y eso, padre? No, porque usted me ha colaborado, hombre. Quiero invitarlo a comer pescado el viernes, ¿no? Viernes. Y yo ofrezco, viejo, no se preocupe, no relájese que se va a poner. No, yo quiero invitarlo. Pase por mí el viernes a la 1 de la tarde. Y bueno, pasamos todos a recoger a mi papá. ¿Qué quiere? No, ¿qué pescado? Fuimos a comer aquí arriba pescado. Y comimos todos ahí sentados. Y cuando llegó la hora de pagar, como sé que no se está viendo la prédica, lo digo. Cuando llegó la hora de pagar y no decía nada el viejo. Y yo aprendí que el que pide la cuenta paga, ¿sí o no, Gustavo? Y yo dije: bueno, nada. Nos sirvieron tinto y el viejo ahí sentado escuchando música de antaño. Le dije: nah, este se me va a hacer el loco. Entonces pedí la cuenta. Llegué, pagué. Y cuando me dio a pagar, se paró. Y así con su caminadito de 91 años se fue hasta mi mesa y abrió la billetera y me dijo: uy, mano, ¿pagó? Yo: sí, viejo, porque usted no se animó. Dijo: vaina. Bueno, pues si ya pagó,
Yo sí. Y yo le dije a Chela, hubiéramos comprado un pollito asado y nos hubiéramos ido para la casa. No había presupuesto para comer pescado el Viernes Santo. Me la hizo. Pero el simple hecho de querer invitarme y no pagar ya es un gesto. A mi papá no, a usted se la cobro. Con usted me quedo sentado hasta que cierren en la mesa, pero si usted me invitó, usted paga. Se lo garantizo. Ahora, mire lo que dice acá. Verso Hebreos 10:12. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Sabe algo, iglesia? Cuando tú te sacrificas, Dios te perdona, te resucita, pero no te vuelve a dejar allá atrás. Él te pone en un lugar de honra. Por eso, del trono al pesebre, dijo alguien, del pesebre a la cruz, de la cruz a mi corazón. Ese es el poder de la resurrección que quedó en nosotros. Quiero que se ponga sobre sus pies, por favor, y con sus propias palabras dígale: Señor, gracias, porque hoy tengo convicción, tengo poder y tengo esperanza. Ahora, la oración final en esta preciosa mañana, iglesia, a la cual usted ha sido un grupo diligente, es la siguiente: ¿en dónde no estás convencido? Número 2, ¿en qué te está faltando el poder? Dice: no me siento con el poder para poder hacer eso. Perdonar, sanar, orar, buscar, levantar, restaurar, emprender. Y tercero, ¿en dónde he perdido mi esperanza? Porque lo que quiere hacer el Señor en esta mañana con una oración es orar. Yo quiero orar por ti, pero tú tienes que estar convencido. Yo quiero orar por ti para que el Señor revele un poder sobrenatural en el medio en que te mueves, en lo que tú haces. Y tercero y último, que el Señor llene tu corazón de esperanza. Porque cuando hay esperanza, iglesia, hay un mañana, hay una resurrección. Si tú estás esperanzado hoy, el Señor te va a resucitar mañana. Entonces cierra tus ojos y dile: Señor, en el día de hoy celebro tu resurrección, pero hoy quiero mi resurrección. Vamos, yo quiero resucitar mi fe, yo quiero resucitar mis cosas, yo quiero resucitar mi vida, yo quiero resucitar. Yo ya pasé, tú ya me demostraste que bajaste del trono al pesebre, del pesebre a la cruz, pero lo que más me encantó, Señor, es que de la cruz pasaste a mi corazón. Ahora, estando en mi corazón, dame convicción. Vamos, iglesia, dame convicción, dame poder y dame esperanza, Señor. Dame la convicción, Señor, de que mi empresa volverá a levantarse. Dame el poder para hacerlo y dame la esperanza para esperarlo. Vamos, una vez más. Señor, dame la convicción de que me levantaré de los muertos. En el área en que tú estés muerto, dile: Señor, dame la convicción, dame el poder para hacerlo y dame la esperanza para esperarlo, Señor. Dile: Señor, yo necesito resucitar hoy. Si tú te has sentido muerto en algún área, dile: Señor, yo necesito el poder de la resurrección hoy. Si tu fe se ha muerto, si tu fe ha decaído, dile: Señor, ayúdame en esta mañana. Si no sientes fuerza, si no sientes el deseo de levantar ese teléfono y llamar, pero tú sabes que la solución está en llamar, dile: Señor, dame la fuerza, por favor. Dame el poder para hacerlo. Si tú sabes que necesitas decirle: Señor, yo quiero servirte, pero servirte en paz, en libertad, en tranquilidad, dile: Señor, resucítame. Vamos, pídele a Dios. No importa el área en que tengas, necesites una resurrección emocional, física, espiritual o económicamente hablando, dile: Señor, dame una resurrección. Hoy quiero experimentar el poder de tu resurrección. Allá en casa, levanta tus manos. Levanta tus manos ahí donde quiera que estás, en la sala, en el cuarto, no sé, en un lobby. Levanta tus manos y dile: Señor, resucítame.